Vespertina número 263, en este también día 176 de la nueva normalidad, que como ustedes saben es un periodo de tiempo el cual ha estado caracterizado por la implementación de las acciones del semáforo de riesgo COVID, que es un instrumento que, a diferencia de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que emitió normativas e intervenciones comunitarias para las 32 entidades federativas por igual y con objetivos específicos, en la nueva normalidad el semáforo de riesgo epidemiológico permite diferenciar, como su nombre lo dice, los niveles de riesgo en los cuales están cada una de las entidades federativas y por lo tanto la intensidad o la profundidad de las intervenciones que en comunidad se deben de realizar para poder disminuir las actividades y la movilidad, sobre todo en los espacios públicos. Al final de la presentación vamos a revisar nuevamente el semáforo de riesgo que entra en vigor el día de mañana y vamos a identificar los cambios que ocurrieron entre el que terminó hoy y el que inicia precisamente mañana. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a actualizar la estadística a nivel nacional en la gráfica que ya estamos acostumbrados a actualizar y que de seguro muchos de los que nos están sintonizando pues conocen e identifican cuáles son los elementos informativos que la misma trae. Igual los vamos nuevamente a volver a repasar. Cada una de las columnas, de las barras que vemos para cada uno de los números que están en el eje horizontal, son la cantidad de personas que presentaron signos o síntomas de enfermedad respiratoria. Puede haber sido leve, puede haber sido grave, pero entonces fueron clasificados como casos sospechosos de COVID-19. Al corte de hoy ya son más de 2.701.000 las personas que han tenido esta clasificación. Y entonces semana con semana podemos identificar la altura total de la barra o de la columna, y esto nos da el total de las personas que para esa semana epidemiológica, porque además en esa semana iniciaron con signos y síntomas de la enfermedad, pues bueno, el acumulado para cada una de esas semanas. Y en ese marco precisamente podemos notar, ahora que abrimos la semana 46, que la cantidad de personas que en la semana 46, que son 2 semanas atrás, estamos abriendo la gráfica de la 46, pero en el año estamos abriendo la semana epidemiológica 48. Siempre graficamos 2 semanas atrás, precisamente para quitar los sesgos de notificación o de pruebas de laboratorio diagnóstico que en su momento siempre se tienen en las últimas 2 semanas, en la medida que la información va llegando de las entidades federativas y se va ordenando en función de los datos. Entonces, la semana 46 vemos para efectos de la gráfica que abre con una disminución que sabemos que durante lo que transcurra de esta semana, es decir, de aquí al sábado, de seguro va a tener incrementos, como ya los hemos visto en semanas previas. Más sin embargo, interesante que la semana 46 prácticamente está abriendo a niveles de lo que fue la 37 y la 38 ya cerradas para efectos de su semana completa, pero estos niveles de 37 y 38 en donde tuvimos las semanas con la menor cantidad de casos sospechosos. Recordemos que aquí estamos viendo a todos, no estamos viendo solamente los casos de COVID-19, sino todas aquellas personas que presentaron algún signo o síntoma respiratorio, y es importante también evidenciarlo, verlo desde un enfoque sindromático, para entonces de ahí proceder ya a los diferentes mecanismos que nos llevan a poder confirmar los casos. ¿Y por qué es importante? Porque finalmente, independientemente de que se confirmó o no una persona a COVID-19, es una persona que demandó atención médica, es una persona que tuvo que ser recibida en un centro de salud urbano, rural, en una unidad de medicina familiar, y por lo tanto tuvo que haber personal de salud, medicamentos sintomáticos, equipos de vigilancia epidemiológica, promoción de la salud para atender a este grupo de personas y poder darles un seguimiento. Ni qué decir de las que tuvieron que ser ingresadas a una unidad hospitalaria de segundo o tercer nivel de atención, en donde independientemente si tenían
o no tenían COVID, ingresaron y recibieron la atención hospitalaria en una cama preparada para pacientes con infección respiratoria aguda grave. Por eso les decimos camas IRAG, no son camas específicas para COVID, sino son para todas aquellas personas que presenten infección respiratoria aguda grave, tanto en lo que es el ambiente general de las IRAG como también de las camas más especializadas, que son aquellas que están en terapias intensivas o que como proceso de la reconversión tienen ahora insumos, equipamiento, específicamente un ventilador y personal capacitado para poder atender a este tipo de pacientes. Entonces, todas estas personas en menor o mayor medida demandaron atención médica y tuvieron que recibirla como parte del proceso que hemos tenido en el país desde que inició la epidemia. En las barras de color marrón claro, café claro, ahora sí identificamos solamente a las personas, ahora sí que han salido positivas a COVID-19, que para el día de hoy son un poco más de 1.041.000 ya los casos clasificados como COVID-19. Recordando que en México podemos clasificar casos hasta la semana de ayer, lo podíamos hacer por 3 vías, ahora la podemos hacer hasta por una cuarta, pero que tiene que ver también con el diagnóstico por laboratorio. Lo que sucedió en la semana previa, si ustedes recuerdan, emitimos ya un posicionamiento producto de la validación de lo que son las nuevas pruebas antigénicas, pruebas que en su momento identifican proteínas del virus, pueden ser en su gran mayoría de hecho proteínas estructurales, y entonces nos permiten identificar y confirmar la presencia del virus SARS-CoV-2 en la muestra que se toma de las vías respiratorias. Entonces ya a partir de esta semana prácticamente tenemos 2 pruebas que nos permiten confirmar casos de COVID-19. La reacción en cadena de la polimerasa o el PCR que hemos estado usando y que además sigue siendo la prueba por excelencia, por decir el estándar de oro para confirmar casos de COVID-19, esa característica no la ha perdido, sigue siendo esta prueba la principal, pero entonces ahora se le suma la prueba antigénica que en su momento va a permitir también confirmar casos, pero que a través de su uso comunitario, sobre todo en la identificación de pacientes que están presentando signos y síntomas y demandan atención en centros de salud urbano, en unidades móviles de atención, etcétera, hay la posibilidad a través de esta prueba de en 30 minutos poder obtener un resultado y entonces poder en su momento sumar o identificar más rápida y más oportunamente un caso de COVID-19. Recordemos de todas maneras que independientemente de los resultados que en su momento se emiten, ya sea por PCR o ya sea por prueba antigénica, la recomendación de los diferentes lineamientos y manuales en México desde un principio de la epidemia siempre ha sido, si una persona presenta signos y síntomas respiratorios, independientemente de un resultado que a veces puede demorar algunos días, como está ocurriendo con la prueba de PCR, la persona y sus contactos deben de mantenerse aislados, deben mantenerse resguardados en sus domicilios, un autorresguardo domiciliario voluntario que desde un principio se implementó en el país y que felizmente la gran mayoría de personas ha acatado, ha recibido y ha puesto en práctica, precisamente no solo para cuidarse ellos, sino más importante para cuidar a las personas que los rodean y a sus mismos familiares. Y esto es entonces importante porque es algo que debe de seguirse implementando. Debe de seguirse implementando porque recordemos que una de las medidas, que es la sana distancia, es precisamente la que contribuye con la mayor disminución de la transmisión de los casos. Pero entonces por eso también registramos y damos seguimiento a todos aquellos que han presentado signos y síntomas respiratorios, más allá que hayan salido negativos o positivos a la prueba confirmatoria. Pero decíamos, tenemos también dos opciones más en México para confirmar casos, que es la asociación epidemiológica, es decir, el contacto de una persona que previamente fue confirmada por laboratorio, si es su contacto e inicia con signos y síntomas de enfermedad y se convierte en un caso sospechoso, las áreas de epidemiología, las áreas clínicas las pueden clasificar como casos confirmados de COVID,
por la Asociación Epidemiológica Directa. Y una última herramienta que también fue activada hace algunos meses tiene que ver con la dictaminación clínica epidemiológica, que está prácticamente pues reservada para aquellas personas que lamentablemente fallecieron y que durante su proceso de atención o no tuvieron la oportunidad de acceder a una prueba de laboratorio, son muy pocas, pero o su prueba de laboratorio todavía está pendiente de resultados o no se pudo obtener un resultado válido de esa prueba. Entonces se puede ejercer el mecanismo de la dictaminación y por estas 3 vías básicas podemos en su momento entonces confirmar casos, ¿no? Y eso es lo que tenemos en México. Pero así también tenemos las columnas de color verde, que hasta el momento siguen siendo el mayor grupo de todas estas personas que se han estudiado, que son las que ya han dado negativo, es decir, se tomó el hisopo faríngeo, nasofaríngeo o alguna otra muestra válida para efectos de buscar virus SARS-CoV-2, no se identificó el virus, el resultado fue negativo y esta es una característica de más de 1.267.000 personas de todas las que hasta el momento se han estudiado. Si bien es cierto, la altura de la barra en la semana 46, que como decíamos es una cantidad menor de personas que han presentado signos y síntomas con las que estamos abriendo en la semana 46, está baja, vemos que el porcentaje de positividad se mantiene similar al que con el que cerramos la semana pasada. La semana pasada estuvimos prácticamente los 6 días de los 7 que constituyen la semana en un 42% y el día de ayer subió a 43%. El día de hoy continuamos con ese 43% y vamos a ver entonces cómo se continúa comportando en los siguientes días. Ya hemos tenido, como ustedes pueden ver en la línea de color naranja, que es precisamente la que representa el comportamiento del porcentaje de positividad, pues en semanas previas hemos tenido fluctuaciones, ondulaciones, sube, baja, el porcentaje de positividad se está moviendo y este precisamente nos habla de la circulación del virus en las diferentes regiones del país. Recordemos que tanto la totalidad de las barras como las del porcentaje de positividad es el comportamiento de las que está ocurriendo en las 32 entidades federativas. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a estimar los casos que hasta el momento llevamos, es decir, tomamos los casos confirmados, utilizamos precisamente este porcentaje de positividad para cada una de las semanas y entonces se lo aplicamos a los casos que todavía no tienen un resultado emitido o no tenían una prueba de laboratorio y entonces llegamos a esta cifra de más de 1.208.000 personas que están registradas en el CISBER, que es la herramienta informática, el sistema de información que nos permite recolectar todo lo que las entidades federativas notifican y entonces llegamos a estimar esta cantidad de personas que lógicamente es mayor a la que solamente han sido clasificadas como casos confirmados por alguno de los mecanismos. Pero lo hacemos con el objetivo de poder graficar la curva de color azul que tenemos en la parte superior y entonces podernos acercar de una mejor manera al comportamiento que está teniendo esta curva a nivel nacional. Estamos abriendo la semana 46 con una disminución de un menos 20%. Esto es una disminución importante, de hecho ha sido comparada a disminuciones que hemos tenido de esa magnitud en precisamente semanas previas como la 36, como la 37. Igual estamos abriendo la semana, de seguro este menos 20% va a empezar a reducirse en la medida que vayamos avanzando los siguientes días y dependiente completamente del comportamiento epidémico en las 32 entidades federativas. Pero al menos el día de hoy abrimos con un menos 20% que además pone el punto de medición para la semana 46, como lo veíamos también un poco en la gráfica anterior, pone ese punto más o menos a la altura de reducciones importantes que ya habíamos tenido en semanas previas. Pero, ojo, veremos el comportamiento durante esta semana. Nuestro indicador de casos activos estimados, ayer cerrábamos toda la semana en 3%, hoy día sube a un 4%, sin embargo 4% ha sido prácticamente la proporción de personas que han desarrollado signos y síntomas en los últimos 14 días, que la llevamos como un promedio prácticamente en los últimos ya 2 meses. Vamos a ver si este indicador vuelve nuevamente a presentar disminución o incremento en la medida que se vaya
anexando los datos durante la semana. Pero esto recuerden que representa precisamente a estas 45.445 personas que por haber iniciado síntomas en los últimos 14 días son realmente los que están viviendo la epidemia de COVID-19 en México. Todas las demás personas y sobre todo estas más de 779.104 que ya se consideran personas recuperadas de la enfermedad, ya no forman parte de la epidemia activa, ya tuvieron una evolución y en su momento lógicamente hubo un desenlace producto de su enfermedad. Felizmente la gran mayoría, como lo vemos en los datos, fue a la recuperación y solamente este 4% son las que en los últimos 14 días tendrían el potencial, digamos, de mantener activa y dar continuidad a la epidemia en México. Veamos la siguiente diapositiva, donde enfocamos al comportamiento de la mortalidad y similar a las dos diapositivas anteriores, también vemos una disminución y una tendencia descendente para efectos de la semana 46. Ya veíamos que las 2 semanas previas, 44 y 45, se había logrado estabilizar una tendencia ascendente que traíamos en las semanas 43 y 42, pero ahora ya entonces en la semana 46 esa estabilización o esa meseta ahora empieza a presentar más bien una tendencia descendente, en donde inclusive la disminución entre la semana 45 y 46 es de un menos 6%. Esto en números representa prácticamente 200 defunciones menos que las que han ocurrido hasta el momento en la semana 45. Y esto, digamos, es una buena noticia. Esperemos que la tendencia se pueda mantener, como ya la habíamos tenido en un momento determinado entre la semana 30 y la semana 41, en donde hubo este gran descenso en la ocurrencia de defunciones en la población, y en donde entonces para la semana 46 y precisamente comparándonos a la semana 28, en donde tuvimos la mayor carga de lamentables defunciones, pues tenemos una disminución global general de menos 47% cuando comparamos entre estas 2 semanas. Son 101.676 las defunciones que se confirman, es decir, que ya tienen una clasificación de que están asociadas a COVID-19 que ocurrieron por la intervención o por la presentación y complicaciones que COVID-19 produce en esta evolución de las personas. Si vemos la siguiente diapositiva, hoy toca ver la ocupación hospitalaria en esta gráfica que nos permite ver la tendencia. Tuvimos un descenso importante por prácticamente 2 meses y medio. Luego, después de tener este descenso, iniciamos nuevamente con una tendencia ascendente durante 2 semanas. Luego siguieron 2 semanas también de una meseta o una estabilidad. Pero luego, en las últimas 2 semanas, volvemos nuevamente a tener una tendencia ascendente. Recordemos que normalmente la hospitalización, que representa lógicamente las personas que desarrollan enfermedad grave, va, digamos, desfasada alrededor de 10 días, en algunos casos 2 semanas, de los picos o los repuntes de los casos. En la medida que las personas empiezan a enfermar más y más, o sea, es decir, empezamos a tener distribución o en este caso alta dispersión de la enfermedad y más personas se contagian y se enferman, durante su evolución, no muchas, el 20%, 18% solamente de estas personas transitan a una enfermedad grave y entonces aproximadamente entre 1 semana, 10 días después, estas personas llegan a necesitar de una cama de hospital y entonces todavía vemos que la tendencia de la hospitalización se mantiene incrementándose, lo cual ya en el caso de las personas que han enfermado, pues empezábamos a ver estas disminuciones en las últimas semanas. Si estas disminuciones en los casos se mantienen, en la transmisión de la enfermedad se mantiene, entonces el resultado esperado es que dentro de 1 semana o 2 semanas también podamos empezar a ver una disminución en las tasas de hospitalización. 29% la ocupación de camas con ventilador y 37% la ocupación de camas generales, y lógicamente también las entidades que más están contribuyendo a esta carga o incremento de la hospitalización son aquellas que en las últimas semanas pues se han encontrado en actividad epidémica importante.